Qué lugarazo este, ¿eh? Super Suárez, me encantó. ¿Eran así los lugares donde tocaba Suárez? Un poco me parece que tiene un espíritu Blefari y Suárez porque, bueno, de algún modo ellos fueron creando su propio circuito y trataron de buscar desde el mismo comienzo lugares no tradicionales, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, Blefari siempre estuvo vinculado al arte plástico. Incluso intuyo, bueno, ella empieza su vínculo con el arte muy chiquita, canto, familia que se dedicaba al canto, a la música, y empieza a tocar la guitarra, pero de adolescente, cuando estaba transitando su primera adolescencia en Buenos Aires, uno de sus primeros novios fue artista plástico. Entonces, como que también había algo ahí de vincularse con otras disciplinas, ¿no? O sea, como que desde muy jovencita, eso como de evitar la pureza, ¿no? Como que buscar esa contaminación siempre fue algo súper natural y orgánico en ella desde el comienzo. Eso fue súper alucinante, ¿viste? Ya empezamos, ¿no? Así como así, sin presentation, me encanta. Bueno, Walter Lescano, este libro, que se llama La belleza del ruido. Este libro y muchos otros también. Poeta, periodista, escritor. Un verdadero rockstar sin ser rockstar, okay. Todavía, porque ahora vi que estás arrancando con una banda. Director de cine, has dirigido cosas también. La única vez que mi vieja me dio pelota fue cuando estrenamos ese documental. Después nunca le pareció interesante nada, así que es lo único que voy a decir en un currículum, ¿viste? Director de cine. ¿Cuál es la primera vez de Suárez en tu vida? ¿Cómo llegas a Rosario? En los 90, ¿no? Yo en ese tiempo vivía en Solano y me acuerdo que siempre estábamos como en un plan. A mí me gusta el rock desde muy chiquito porque, bueno, como todo lo que le gusta el rock en los 90 era como una cosa de enfrentarse a la música de los padres y buscábamos como cuál era la banda creíble, cuál era la banda como que hacía algo no mainstream. Y los 90 se pone todo en blanco y negro, ¿no? Digo los 90 y pareciera que estaba hablando del 1820 antes de la electricidad. Había como una cuestión súper increíble que a mí no pasa, lo digo sin nostalgia, pero sí me doy cuenta que no pasa ahora, que era muy importante combatir el mainstream, hacer algo distinto al mainstream. Era importantísimo para un grupito de personas no ser los exitosos tal como los plantea el mainstream. Era muy... que después me di cuenta que era una cosa heredada de esa generación de los 80, de la vuelta a la democracia, que fue ese caldo de cultivo donde salieron los Redondos, Soda, los Abuelos, Virus. Claro, como esa cuestión era muy importante, ¿no? Que se crea esta idea de este concepto del under como un territorio de pura experimentación que se antepone a lo establecido por el mainstream, ¿no? Y cuando vos buscas ese tipo de bandas que representen eso, naturalmente llegás a Suárez, llegabas por algún motivo, ¿no? Entonces ahí empieza como esa onda, ¿no? Aparte era muy... Fines de los 80 y principios de los 90 está como esa cosa medio explosiva del lo-fi. Entonces también había hasta una cosa del sonido, la independencia de ellos, ¿no? Había como muchos condimentos que no solamente era musical, ¿no? Estaba lo musical, estaba como ellos se movían, estaba lo que decían en las entrevistas, estaba, bueno, esta cuestión de su primer disco. Entonces, el otro día entrevisté a Richard Coleman y lo envidio mucho a la gente más grande que yo porque pudo ver en tiempo real el nacimiento del punk y del post-punk, que para mí son los momentos más altos en la historia de la humanidad, diría. Está el fuego, la rueda y el punk. Es como que la evolución de la humanidad. Y nosotros vimos en los 90 en tiempo real esa última forma de vivir al rock, ¿viste? El rock de esa manera,
O sea, de buscar en los sótanos lo real, ¿no? De buscar en la calle la posta. No esperar que salgan en la tele para ver qué me gusta, sino como que vos tenías que mover el orto para saber dónde estaba lo bueno. Y si estabas en ese viaje, si estabas en ese mood, en esa onda, llegabas a Suárez. O sea, casi como que te iban llevando una banda a otra, así como que decantabas en eso y lo vivías a full. Y en ese sentido, ¿en qué etapa de Suárez? ¿Con el primer disco lo conociste? Antes, porque ya me acuerdo que ya había sacado Pablo Llanto en una nota en el año 92. Entonces también eso era como importante, ¿no? Ir viendo... La banda previa con Guerrero. ¿Cómo? La banda previa con Guerrero, proyectos... No, eso era temas lentos. Y yo ahí no había llegado. Pero sí me acuerdo antes del primer disco, había leído una nota. Después cuando sale el primer disco, ahí ya teníamos una roquería cerca de casa que grababan los CD y bueno, y podía llegar. Así que ahí fue más o menos. Ahí como que Suárez medio que prepara el terreno, como que construye una manera de hacer música y hacer arte, como te dicen, que terminamos entendiendo como más masivamente después del 2000. Siento eso, es una sí. manera... Claro, porque yo creo que también No, totalmente de acuerdo, porque en ese momento me parece que Suárez estaba construyendo una existencia que tenía que ver con ir probando, ¿no? O sea, ir prueba y error, ¿no? Desde sacar sus discos de forma súper independiente, que era algo que muy poquitos estaban haciendo, hasta esto, construir un circuito de circulación que no sea el esperado. Si bien sí tocaban en la Luna, lugares así que fueron un poco canónicos de bandas con esa convocatoria, pero claro, nadie le estaba prestando mucha atención en términos masivos a Suárez, porque no había un aparato teórico, por un lado no había un aparato teórico de cómo funcionar como banda, o el tipo de banda que era Suárez, y por otro lado, al no ser masivo, tampoco interesaba mucho qué estaba haciendo Suárez. Pero me parece que es un poquito esto que vos bien decís, ¿no? Es como, no sé, si en los 60 la revolución no será televisada, se puede pensar en Suárez en los 90 como trabajando en las sombras para que luego alguien lo retome y vea qué es lo que está pasando, ¿no? Que es un poco las vanguardias del arte, ¿no? Como que nos entramos en Cabaret Voltaire muchos años después, Dadaí, bueno, como muchos elementos de ese orden, esas búsquedas. Por eso también pensaba esto de Rosario y Suárez como aceptar la contaminación, aceptar el error, probar, como ir encontrando zonas no transitadas, ¿no? Porque creo que fue la última generación que entendió eso. Hoy, un chico, una chica, un chique, antes de hacer su primer posteo de su banda en Instagram, ya sabe cuánto va a ganar las monedas que te da Spotify o las monedas como que hay una hiperprofesionalización de movida, ¿no? Entonces, esa es la realidad de ahora. Pero antes había como un factor muy grande de entender que la única forma de avanzar era a partir de ciertos errores. Y el error estaba bien, que funcionara como parte del camino, ¿no? Si estoy hablando mucho, díganme, por favor. Hablemos entre todos, por favor. Nadie está monopolizando el micrófono. No sé, una cosa que a final de los 90, por ahí el under terminó siendo como un poco, no mainstream, pero hubo como el 98, 99, 2000, así fue como que ascendió un poco al mainstream, ¿no? Nunca ocupando el mismo lugar, pero fue como que fue un auge del under. Claro, como que ciertas bandas que por ahí resistieron. También la industria discográfica era otra, ¿no? Por ejemplo, hoy, más allá de que no existe la industria discográfica, pero poner una banda que fiche a alguien como Babasónicos, antes le permitían cumplir su contrato de 3 discos. Claro. Y que Babasónicos fracase con el primero, fracase con el segundo, fracase con el tercero y después consiga para un 4º disco. Incluso hasta esa concepción, digo, de gente totalmente desalmada, que es la que maneja plata en una discográfica. Como que entendía que, bueno, hay que darle tiempo a una banda para que se desarrolle. Si no, creo que de ninguna forma llegamos a Jessico, a esto que vos bien decís, ¿no? Como que hay una idea. Pero también me parece que había algo que por ahí uno puede decir fallas en la Matrix. Para mí, una idea, ¿no? La tiro a la mesa de trabajo.
Los Redondos es una banda under que se volvió masiva y que siguió siendo under en su espíritu. Sí. Tal como pensamos el under en los 80, es decir, ser disruptivo, manejar un montón de cosas. Y por una falla de la Matrix se vuelve como... Babasónicos creo que también está en ese plan. Y algunas poquitas bandas. 107 Faunos, qué sé yo. Ellos siguen en el... como que... Pero me parece que manejan con un espíritu under tipo de esto que estamos hablando. Claro. Como que entienden un poco la música desde esa concepción, ¿no? Está bueno eso que decís. Sí, ambas también en su recorrido cambiando mucho desde sus inicios hasta ahora, digamos. Sí, Los sí. Redondos con su espíritu más performático al inicio, los Babasónicos también. Como al revés sería un poco el caso de los Babasónicos. Sí, 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 Mismo el total. libro, en una parte nombrás que dice que Adrián Darklos decía como usar el dinero de la discográfica. Era otra la concepción del rockstar directamente. No, Claro. yo soy rockstar porque agarro y hago con esta plata lo que quiero. Y otros, por ejemplo, como más Suárez, es una especie de oposición, no es la palabra, pero algo más alejado, pero también como mismo nombra Fabio cuando decía, no es que nosotros no queríamos tocar el lugar grande, no nos llamaban. Está bueno eso que decís, porque yo siento que Babasónicos y Suárez estaban en el mismo algoritmo, solo que en distintos territorios del algoritmo. Es decir, la concepción creo que del arte que tenían eran en algunos puntos de conexión, pero bueno, uno terminó firmando con Sony y ellos... lo que pasó con Suárez en ese aspecto puntual es que... acá me pongo el investigador. Lo que pasó fue que ellos no tenían el carácter de mandar el demo, esperar la respuesta, pedir por favor, esperar que un boludo de traje evalúe, porque era eso lo que pasaba. Entonces ellos no querían atravesar, o no tenían la piel tan gruesa como para atravesar el juzgamiento constante, ¿no? Entonces dijeron, vamos a hacer la nuestra y ya, como que también... lo que dice Rosario muchas veces es una independencia de hecho, una independencia de facto, no tanto teorizada como esta es una banda que levanta esta bandera. Entendieron que por su forma de ser como personas, su forma de ser como músicos y la dinámica que encontraron, la mejor manera era esa, ¿no? Como hacer la nuestra. Y por otra parte, tiro esta idea a la mesa de trabajo que me parece importante, las condiciones económicas y técnicas. Tuvieron la suerte de Gonzalo Córdoba, pudo obtener ayuda económica de la familia y construir un estudio. Y que algunos amiguitos podían tener una porta estudio, entonces ellos no tener limitaciones de tiempo en la experimentación sonora. Supongo que pasa músico, tener a alguien con sala de ensayo en la familia debe ser como, sí, ¿no? Sí. Como ese tipo de cosas que por ahí, claro, a los que nos gusta la música, nos ponemos a investigar y nos damos cuenta que, bueno, sí, a veces es la inspiración y a veces es el tiempo que tenés o la suerte que tenés que alguien tenga sala, que alguien sepa cosas para ayudarte a llegar a donde vos querés. Entonces, ese tipo de cuestiones también es como... definen la existencia de una banda, ¿no? Y en el caso de Rosario y de Suárez fue como fundamental para pensar en la construcción de un sonido, la camaradería entre ellos, un montón de elementos que uno después escucha en las canciones, ¿no? Sí, en ese aspecto muchos proyectos o artistas que tienen ideas producto de esta experimentación o lo que fuere, como que se los ubica en un lugar en contrapuesto con los Redondos, por ejemplo, que decías, como de esnovismo, o de decir como de, no sé si no darle bola, pero como decir invitarlo como no, esto es raro, pero no es raro porque están experimentando, sino porque se lo ubica como en un lugar como alejado, como no es para todos. Entonces como que existía ese prejuicio de este tipo de propuestas. Sí, sí, total. Y también muchas veces el exceso también, porque en esa época jugaba mucho el periodismo de rock, ¿no? Entonces, poner a Suárez en un lugar, entre comillas lo digo, intelectual, Con una mujer al frente. no los ayudaba mucho. O sea, ellos tienen la suerte de viajar a España y a Chile y veían que la gente saltaba y bailaba.
¿no? Porque hasta ese momento ellos eran los Hipnóticos, la Velvet, la textura sonora, todo ese circo de los críticos de rock, ¿no? Y de golpe se encuentran frente a otro público que no está codificado por esas palabras, ¿no? Porque parecía ser que estabas en la nube y tenías que mirar así, ¿no? A la banda. En vez de estar ahí como, ¿vieron el final de esto? La gente bailando está como, esto me está atravesando el corazón, no es que la mente me lleva, uy, cómo experimentan con estos. No, era como. Y Rosario lo cuenta cuando se encuentra con ese público que baila y le quedó mucho en la retina una nota que tenía un título en un medio español que decía, esta banda mola. Le re quedó eso como diciendo, molamos, o sea, la gente puede bailar nuestras canciones. A Rosario le encantaba bailar, entonces me parece que también por momentos la visión que hay es un poco que se pretende o autopercibe elitista, cuando el artista no lo es en absoluto. El artista, no digo que es básico, pero es básico. Entonces, porque realmente lo que queremos no es experimentación en plan esto es mejor que el que le sale la canción de una, sino de algún modo sentimos placer en probar y error hasta que llegamos a algo. Digo, el que hace la canción en 2 minutos y el que hace esta movida de tipo de laboratorio están entrando en su zona de goce. Lo que pasa es que la percepción es de esnobismo / elitismo, y cuando no está esa búsqueda, siempre es la búsqueda del goce, ¿no? Sensorial. Mismo por el circuito más de galerías de arte y demás, que era como, bueno, son los lugares que tienen acceso, porque son la gente que conoce. Que no es que dicen, no, la pintura queremos relacionarlo con las texturas sonoras y eso hace que nuestro arte sea elevado. El primer disco se grabó, cada uno puso su plata y Rosario y Fabio juntaban su parte en botellas de Coca-Cola y ponían las propinas ahí. Y esa fue su parte. Yo creo que es cortable O el diario del dinero habla mucho de esto, como te da vuelta esa visión del artista como ¿cómo llega a fin de mes? A mí lo que más me gustó de Rosario es, y por ahí una de las cosas que yo quería hacer en el libro, es que es una mujer violenta, no es naif, no es nada. Rosario se come el mundo entre 2 panes y no se come ninguna. Y se las bancó todas, digamos, no es un, ¡ay, qué divina! ¡Qué lindo! Porque viste, hay como una cristalización de Rosario, como si fuese hecha de algodón. ¿Sabes que te la encontrás en la calle? ¿Sabes cuántos sopapos te da? Como, es muy de Argentina también, ¿no? Como ponemos entre algodones a Alejandra Pizarnik, que la mía le gustaba la pornografía, bisexual, tremenda mujer, no, pero quieren quedarse como la dama de la noche. Y me parece como que Rosario también fue un momento cristalizado, no sé si por Silvia Prieto o por qué, pero querían ponerla o por el timbre de su voz, o por cierto aspecto que alguien vinculaba con una hegemonía física, ¿no? No sé por dónde, pero fue una serie de malentendidos que no colaboraron con la propuesta artística, ¿viste? En varios sectores. Hay una entrevista que te escuché y te hablas del concepto de música hegemónica. Y eso, digamos, es una etapa muy marcada, los primeros 2 discos y los últimos 2 discos de Suárez. Más de la primera experimentación y después más lo popping y cancionero. En ese aspecto, el título del libro me llama la atención, La belleza del ruido. ¿Tiene algo que ver como de definir algo de esto o por dónde viene? Son como varios ríos de sentido, ¿viste? Por un lado, los 90 está como muy vinculado, por lo menos a mí la música que más me gustaba es el noise, entonces tiene un poco que ver con eso. La segunda parte es que en esto que nosotros estamos pensando una banda que experimenta y que para mí está encontrando gozo y se divierte, creo que ellos entienden también algo que a mí me parece propio del arte en general, que es construir un nuevo tipo de belleza. O sea, el artista solamente es artista no por el objeto que crea, redefinida, pero la tiro a la mesa de trabajo y charlémoslo, no estoy diciendo esto es así, charlémoslo,
solo porque su visión lo va a llevar a crear un nuevo tipo de belleza, que es totalmente contraria a la de los medios de comunicación, algo que suena antes en la radio y ahora en Spotify, como que algo, viste, de decir... Bowie tenía una frase muy linda que cuando sacaba una canción nueva se la hacía escuchar a alguien y él decía, si gusta de entrada, pues nació muerto. ¿No? Es como que él está activando como memoria emotiva del otro, entonces el otro le gusta porque le hace recordar a cosas que le gustan. Entonces, si no hay resistencia de entrada es porque sos una especie como de adorador de la hegemonía, ¿no? Sí o sí necesitas como cierta resistencia en el otro para hacer que vas por un camino atractivo. Fernando nombraba un poco eso la semana pasada y decía que las primeras veces que vio a Suárez como que le costó entrar. Sí. Y mismo con la primera, bueno, el primer tema del primer disco de Grave No Ver, esa masa sonora, que arranca igual que la primer peli, y decía, bueno, si vos te fumás ver esta documental, listo, quédate. Está buenísimo eso que decís. Pero lo que planteo es que ellos estaban gozando con eso, no que estaban diciendo, como no sé, los Sex Pistols al comienzo que se ponían una remera nazi y que, si esto no te choca, entonces bueno, ¿entendés? No somos nazis. No, ellos estaban gozando con eso. Para ellos era la mejor canción del disco. Por eso abrían los shows con esa canción, como que estaban re en una, ¿viste? No es que querían como entorpecer el camino a la belleza. No. Como que decían, esto me parece lo mejor para la canción. Y por otro lado también esta idea de la belleza del ruido es que lo no definido, ¿no? Hoy podríamos decirlo trans, pero lo multidisciplinario en general hace como una resonancia que es eso, como esa teoría de la mariposa, ¿viste? Como un aleteo esperando que genere el día de mañana una luz, ¿no? Como que es ese tipo de seducción a partir de lo no claro, de lo múltiple, de lo diverso, de lo contaminado. Estaba como en eso, ¿viste? Que para mí es un poco el espíritu de Suárez y el espíritu... Finalmente uno entiende que es el espíritu de Rosario que está comandando eso, ¿no? Posta que lo estaba comandando. Yo hablé con los Suárez varones, que son todos, y en momentos decía, decime la posta, está todo bien, pero estamos haciendo un libro, decime la posta, ¿ella era la líder o no? Y sí, boludo, me decían, sí, era la líder porque traía las mejores canciones, tenía las mejores letras, tenía una visión para un show determinado que era mejor que la de los demás. Y ella se autopercibía así también. Ella entendía que las ideas que tenía las podía llevar adelante porque tenía estos tres tripos empujando para que ella haga lo que tenía su deseo en el cuerpo, en la mente, ¿no? Como que eso también era importante, me parece, como... Una visión como muy colectiva siempre tuvo, ¿no? Sí, con el tiempo podríamos pensar que era un matriarcado, Suárez. Pero eso viéndolo desde ahora. En ese momento nadie estaba pensando, uy, estoy obedeciendo a una mujer siendo varón, esto en el futuro se va a ver bien. Era decir, loco, esta mina la rompe. O si querés decir, esta artista la rompe, ni siquiera pensando en términos míos, esta persona la rompe y es clarísimo que tiene mejores ideas que yo. Ideas musicales, ideas cómo vestirnos, ideas cómo hablar, ideas cómo circular. Y eso sí me parece como alucinante, ¿no? Y era todo como también de esto que decíamos anteriormente, era como de hecho. Lo hacemos y ya, sin darle como un aparato teórico que lo sostenga. Aparte se notaba que era súper genuino lo que estaban haciendo, no es que estaban forzando o posando en los escenarios o con la música que hacían. Era como simplemente, nos sale esto, nos gusta... Bueno, el que quiere viene y el que no, como disfrutando de eso, tampoco esperando a que la gente le guste o algo así. Es buenísimo lo que decís. Y ese te digo que es un combustible que cotiza altísimo en bolsa en este momento. Porque es tan escaso, porque te das cuenta que es todo cartón pintado, que realmente
ese tipo de sensación traspasa la pantalla, traspasa Spotify, traspasa el tiempo. Porque realmente son tan pocos los que son de verdad que esa persona es como si tuviese un aura alrededor, ¿viste? Y solo te está comiendo un pancho, pero tiene un aura alrededor. De verdad está comiendo un pancho, no está queriendo quedar como popular. Está comiendo un fucking pancho. Y te lo recrees. Yo no estoy escribiendo un librito sobre Kurt Cobain, ¿viste? Y lo empecé con eso que dijo la compañera, porque me parece súper honesto cuando hay un artista que le crees, ¿viste? No es que te parece lindo, te parece... Le crees lo que está haciendo. Y ese me parece como el mayor grado de respeto que alguien puede lograr. Porque es innegable. Después en el fondo decís, me gusta o no me gusta, pero yo te gané entrada, ¿viste? Le ganó el sistema, Sí. Y quería preguntarte a Rosario como escritora, ¿en qué momento, digamos, empezás a conocer esa faceta de ella? Bueno, había algo súper loco con las canciones que después me lo nombraban gente como Cecilia Pavón, ¿viste? Como Fernanda Laguna, que la admiraba mucho, que vos intuías que las canciones eran totalmente únicas, esa lírica, ¿viste? Desde canciones a una plaza, a una bicicleta, a un pescado en una... ¿Viste? Como cosas muy locas. La copa mismo, ¿no? Es una canción... La letra, estoy hablando de la letra, ¿no? La operación que hace la letra. Entonces cuando uno leía las entrevistas, cada tanto tiraba alguna data que leía esto, leía aquello. Entonces cuando me empieza, Rosario saca, yo me compré La música equivocada, que es del 2006-2007 o algo así. Y después me enteré que ella en el 2001 había sacado un fanzine con Belleza y Felicidad. Entonces a partir de ese momento como que siempre esperaba como un libro de ella, no sabía libro de qué, pero después ya entrevistándola para La Belleza del Ruido, ahí me di cuenta que ella nunca había parado de escribir desde que era adolescente hasta que falleció. Su primer sueño fue ser escritora. No sé si sueño, pero ella siempre se vio en el arte, pero el primer lugar en el cual se vio fue en el de escritora. Y creo que Argentina tiene una limitación, entre muchas otras cosas, pero hablemos solo de esta, es que siempre le resta valor a alguien que pone las patas en otra fuente, que no sea en la cual la imaginan a esa artista, ¿no? La imaginan solo en la música, entonces los libros de Rosario no los reseñamos, porque ella es música. Actuás, cantás, escribís, ¿qué más querés hacer? Que encima querés que te reseñe y diga que tu libro la rompe, por más que yo sé que la rompe, encima querés que te lo diga. Entonces pasó algo con su literatura, que bueno, ella como no tenía tiempo no lo veía, pero bueno, fue de algún modo no valorado en su momento, ¿no? Me parece que también pasó eso. Yo creo que el diario El Dinero es como uno de los libros para el arte argentino más importantes de los últimos 10 años. A Argentina le cuesta mucho hablar de dinero en el arte y nadie lo puso de esa manera como lo puso ella por escrito. Y nadie de esa manera honesta, porque todo, no, sí, me fue re bien con esta peli y después, no, decir, habrá cobrado 2 meses después. O sea, no cobró. Sí. Pero yo también considero que hasta ese diario está bien escrito. Sí, como que uno lo puede pensar de esta forma por cómo está escrito, ¿no? O sea, uno puede decir la carta a los militares de Rodolfo Walsh es solo una carta. No, esta es un texto increíble de la literatura argentina. Entonces, ese diario que maneja un género muy íntimo, muy privado, que parece que no está nada trabajado como el diario, porque es algo que escribís para vos, de golpe lo lees y ¿dónde pone el foco? ¿Cómo lo cuenta? El armado de la oración, la forma tan particular que tenía de enfocar los hechos. Te das cuenta que esa también era la mujer que escribía las canciones de Suárez, después la solista, entonces hay como todo un trabajo ahí, un bagaje que a ella evidentemente le salía natural, por estar como si querés llamarlo así, perdón, no quiero sonar soberbio, pero como que estaba en estado de poesía constante. de disponibilidad. Ponele, ¿no? Como una pescadora ahí grosa y de golpe la frase te rompía la cabeza, ¿no?
Yo lo leí como 3 veces ese diario y soy re fan del género. Y me doy cuenta que realmente, como dijo la compañera, ¿no? Como re género, una idea básica, a ver si la compañera acá estaba armando la guerrilla. Puso algo ahí, ¿viste? Y además también, ¿viste? Que le sacó la cronología, hizo también sus operaciones de artista que es, ¿no? Entonces siento que es como una inmensa escritora, ¿viste? Sobre el final, como pasa siempre, empezó a apelar sus cuentos, empezó como a mostrar otras cosas, ¿viste? Como que se fue ampliando un poquito la biblioteca Blefari. Pero creo que tuvo que ver con que ella no sintió que había un espacio que se abría para ella, ¿no? Hasta que apareció Ella esa felicidad en el 2000, como que creo que con Belleza y Felicidad ella encuentra alianza de mujeres que le dieron una fuerza. Fernanda Laguna y Cecilia Pavón puntualmente, 2 mujeres que le dicen loca, o sea, no había encontrado en varones eso. Entonces ella empieza a publicar gracias a estas alianzas de mujeres. Nada, me parece como impresionante también pensar eso, ¿no? Creo que es una gran escritora. Es una gran escritora, o sea, una persona que tenía sus ideas respecto a la literatura, su sistema, pensaba qué escribir, cómo. Si vos lees sus cuentos de las reuniones, algunos son, para la academia, mal escritos, pueden ser considerados, porque no hay un conflicto, o el conflicto se olvida a la mitad. Y yo he dado talleres donde di eso y hablamos de lo que implica ser libre en una hoja en blanco. Y esa mina lo podía hacer. La gente antes de subir una selfie está 6 horas. Esa mina podía escribir una oración y te rompía la cabeza y encontraba y decía, bueno, el conflicto se fue, olvidate, ¿qué vas a disculparme? Sí, un poco esto de que también has nombrado en varias entrevistas, que es como la autogestión, que no sé cómo está tanto esa palabra, pero más como lo artesanal, lo independiente, que es sí, un camino más libertad, pero también mucho más solitario y después, no sé, como todo, no sé, como muy expuesto a la crítica, pero si eso llega a ir bien o ponerse como en un lugar más de atención, de repente lo que puede ser muy criticado es genial. Es como algo que gira muy rápidamente, ¿no? Sí, me parece como que son caminos en donde no tenés que tener miedo a pasar desapercibido, a que lo que haces no le importe a nadie. Si te la bancás, que nadie te dé pelota, que no le importe a nadie lo que haces, estás preparado para un camino como el de Rosario. Ahora, si necesitas que cada paso tenga una devolución, y más en esta época, como de exposición constante. y que, bueno, me parece como que Rosario nos muestra en el Diario del Dinero, o en algunas entrevistas, o en algunas cuestiones, que tuvo que vencer la indiferencia del entorno, para seguir produciendo, para seguir creando, y le pasó en distintos ámbitos. Digo, Silvia Prieto la cristalizó en un lugar de cine argentino que después le costó mucho, hasta que no pasaron muchos años con los dueños, particularmente, no pudo volver. Y vos fijate, y hablamos de fucking Silvia Prieto. No estamos hablando, y está todo bien si fuese un papel menor, pero estamos hablando de algo icónico, ¿no? Y le costó muchísimo encontrar. Y la mina vuelve con un papel haciendo del enemigo, ¿no? De los patrones de un lugar. Cuando ella es la hija de empleados de limpieza. Totalmente, yo escuché en alguna entrevista que decía también que la gente miraba a Silvia Prieto y pensaba que Rosario era así, seria, con... Que la había encontrado como peluca amarillo, claro, sí. Comía pollo. Sí, la mujer Mar del Plata, como sí, con todo. Pero está bueno lo que decís del camino solitario. Por eso como que traté de mostrarla o pensar también eso, como que ok, pensamos en los procedimientos artísticos, pensamos en un montón de cuestiones que a mí me parece importante de ella como operadora guerrillera de la realidad, por el tipo de arte que hacía, pero también quería dejar en claro que los recitales a veces había casi nadie, había un montón de cosas que en el día a día le complicaban la existencia. Yo acá agarré una cita del libro,
que dice: avanzar en la tiniebla con cierta esperanza, porque si no es muy difícil. De todas maneras, las voces de tu cabeza tienden a decirte que no vas a ninguna parte. Lo mejor siempre parecen esos caminos que ya son muy transitados, donde por lo menos vas con otros, es más seguro en ese punto, como Sole. Sí, sí, total. Sobre el final de su carrera, ella, digo que la encuentra la muerte, ¿no? Ella había vuelto Suárez, se había ido Gonzalo Córdoba y había entrado Gustavo Monsalvo, del Matón Policía Motorizado, y además tenía su proyecto solista, que era la banda que había armado para Sector Apagado, y estaba con dos proyectos más, que era una banda para ir tocando, o iba ella sola con la guitarra, y después tenía una que improvisaba música con textos de Olga Orozco. Y los mundos posibles también. Y los mundos posibles, discazo, claro. Gracias, sí. Pero esa era una banda como tipo un show por año, ¿viste? Como una cosa muy cuidada, muy por... Escuchar esas canciones como... Increíble. Hartó y después eso, es tremendo, es tremendo. Digo, y no siempre podía encontrar lugares para tantos proyectos, ¿viste? Como que también es un camino que visto en la romantización del futuro, cuando recuerdo las entrevistas que yo la hacía, y no voy a contar ninguna infidencia, no es fácil el camino de la soledad, o la de que vos gritás y no hay eco. No es fácil, no es agradable, no es copado. A pesar de eso, te la bancás y seguís, porque me parece que hay algo también en Rosario, en el diario y en muchas de las cosas que hacía o cómo las hacía, porque era alguien que detestaba la adoración, detestaba el concepto de fanatismo, no quería fans, automáticamente desactivaba en vos eso. Era un poco decirte, bueno, te la bancás, a pesar de que tengas todo... Porque yo hice mi camino, ahora te toca a vos tenés que hacer tu camino. Es ese tipo de artista, ¿viste? No es un tipo de artista que busca armar su iglesia y tener los feligreses, ¿viste? Que casi todos buscan eso. Armar comunidad, todas esas palabras de mierda que usan ahora. Entonces, ella todo el tiempo quería desactivar la idea de comunidad, sino como decir, bueno, loca, hacé la tuya. Sí, como en un sentido también desacralizar el arte y por eso tener como muchos proyectos al mismo tiempo. Hermoso, Contemporáneo sí, a eso, sí. Las entrevistas que le hacías vos también para este libro. Sí, te banco a full en esa. Y había como una idea también de como sostener el amateurismo como espíritu. Y ahí podés pensar la idea de error y la idea de dispersión como partes de un sistema de creación y no tanto como algo descriptivo, ¿no? Es decir, tener un montón de proyectos y algunos se hará y otros no, pero el tiempo nos ayudará, pensando en la dispersión. Y la idea del error es ir buscando, ir tratando de que el proyecto encuentre una impronta que no sea reina del deseo que encaje en un sistema de aceptación, ¿no? Sino ir encontrando una personalidad en eso. Y creo que ahí podemos pensar también eso, en la incorporación del amateurismo como espíritu creativo, el error y la dispersión, para pensar a Rosario también como un estratega, ¿no? Porque eso también es un artista, alguien que tiene como esas estrategias de creación. Si lo buscan en YouTube, hay un video donde ella canta en la Feria del Libro de San Luis y cuenta cómo escribió una canción, y cuenta que estaba leyendo las cartas de Gauguin y no sé qué otro libro del siglo XVIII, y que flasheó con eso y pensó que era una cosa, ¿viste? Y me parece que también es un tipo de artista que va en contra de la inspiración, y siempre a favor del overall, ¿viste? Me pongo el overall y trabajo y hago esto, pruebo. Eso ¿no? es buenísimo, porque saca también al artista de la idea de la elegía, no, cualquiera, porque si vos querés sentarte a escribir, te sentás, te escribís y le haces, digamos. No es algo de suerte de unos pocos, digamos. No, total. Y hacer con lo que digo, tenés que pensar que, no sé, creo que el último año de su vida tuvo una guitarra propia, eléctrica, Rosario. Blefari. Ese tipo de realidades son también las que ponemos sobre la mesa para pensar, bueno, ¿querés hacer lo tuyo? Lo podés hacer, o sea, las condiciones nunca están dadas. Entonces, era un tipo también a eso me refería con la estrategia, ¿no?
nunca está dado el momento para que vos quieras hacer, haga lo que querés hacer. Bueno, me lo invento al momento. Entonces ese también era Rosario. Eso no significa que la obra va a ser aceptada o va a ser tomada en cuenta o a alguien le va a importar. Entonces hay que ver también cómo juega eso. Y por otra parte creo que el Diario del Dinero también es como una radiografía de lo que hay que hacer para sostener el ánimo creativo, ¿no? Hay una canción de Los Redondos donde plantea un último secuestro, el de tu estado de ánimo. Y creo que lo que nos plantea esa gente es loco, cuidá tu estado de ánimo, que es lo único que tenés. Porque cuando estés en la soledad absoluta y a nadie le importe lo que haces, lo único que te va a hacer escribir una canción más, agarrar otra vez la guitarra o mandar ese fucking WhatsApp, che, seguimos, bueno, es el estado de ánimo, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias tenés vos para cuidar tu cabeza y tu estado de ánimo, ¿no? De la guerra cotidiana. En ese aspecto como que se volvió, construyó como una especie de referente colectiva, sin desearlo, de la manera en la cual se... no sé, qué sé yo, Brian Eno que decía de la Bell, dice, si vendió 30.000 discos, generó 30.000 bandas. Entonces ella también, como que ese contagio horizontal, desde su manera de construir, diciendo, bueno, mirá, esto es trayendo el arte al cotidiano y no yendo a un lugar de como la meca de escalar y esa cosa como más piramidal y eso, Whiplash, otro tan cagado. Sí, sí. Como esa idea. Totalmente, la idea que si te esforzás, llegás y nunca claro, llegás. como el esfuerzo No. algo más horizontal y compartir. Lo que pasa es que también está como, claro, vencer el coro de catadores, ¿viste? Claro. Cantar bien, tocar bien, ser blanco, esto, como que tenés que cumplir 6 millones de requisitos y bueno, o sea, solo está Bowie, Freddie Mercury y María Callas y nadie más puede entrar, entonces, ¿cómo es? Entonces creo que lo tiro a la mesa de trabajo, esta idea. Rosario hizo su aporte a la lucha de clases en el arte en Argentina. Hizo su aporte a la lucha de clases para que un montón de negros como yo, digamos, yo lo voy a hacer, loco. Yo lo voy a hacer, lo voy a intentar, no me importa que no esté en el malo, lo voy a hacer igual, y voy a trabajar con lo mío, pero lo voy a hacer igual. Me parece que en ese sentido ella era violenta, como que te instaba a vos a que pienses tu situación en tu vida. No que pienses en cuándo voy a tocar yo para comprar mi entrada y escuchar mi podcast y comprar mi remera y que todo ese circo que tienen los rockeros que los detesto. No, es como, loco, pensar en tu vida, o sea, ¿qué estás haciendo con tu vida, con lo que tenés? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer con lo que tenés? Es una gran pregunta. Y me parece que es un tipo de arte que como dice la compañía del cotidiano, tiene ese correlato que va desde disfrutar eso hasta te lleva a, como un boomerang hacia vos, preguntar qué estoy haciendo con mi vida y lo que tengo, ¿no? Es como que es ese tipo de artista también, ¿no? Hablando en particular del libro en sí, digamos, sabemos que te llevó como varios años. Sí. ¿Fue siempre pensado con algún tipo de estructura? ¿Fue mutando a medida que...? Yo lo empecé en plan... esta mina es lo más groso que tiene este país. No puede ser que no haya una cosa que la festeje. Y estamos hablando del 2016 y la verdad que caminaba tranquila por San Telmo, ¿viste? Era como, no puedo creer, esta mina nace en Nueva York y es mejor que Patti Smith y Blondie, no sé, te juro, porque... escribir, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Como que entonces el libro empieza en esa onda. Y como yo la había entrevistado unos meses antes y sabía que no iba a querer algo alrededor de ella, dije, bueno, hablemos de Suárez de los 90. Entonces ahí empieza como a tomar forma el libro. Pero está bueno eso que vos decís, no una forma definida, sino juntar las entrevistas y ver qué tipo de texto hacemos. Cuando ella muere, a mí la verdad que me destruyó por muchos lados. Y no me quiero poner esotérico, pero lo voy a hacer. Cuando yo quería entrar al libro para ordenar el material, te juro que había algo anímico que se me caía y no podía, ¿no?
Mi compañera es tarotista y me dice, evidentemente ella no quiere que entres al libro. Yo dije, callate, callate que ya me estoy persiguiendo solo, no me metas más fichas. Pero me quedó resonando eso, ¿viste? Y cuando pude hacer las entrevistas en donde charlo con los Suárez para pensar estas últimas 3 canciones, ¿no? Del EP, cuando salió, ahí de a poco pude ir ordenando el material, pero ahí sí sentí que pude entrar al libro y ver qué estructura darle. Y lo único que me terminó de ordenar es que yo había dejado muchas cosas fuera del libro de lo que había dicho Rosario. Y me di cuenta, porque Rosario era muy dispersa cuando hablaba, ¿viste? Realmente, empezaba como, ¿querés un té? Y se ponía a hablar de té y tazas de té y por qué el té es importante. Y había pasado una hora y media, ¿viste? Como... Y me dice, podemos ir otro día porque no habíamos empezado. Bueno, mucho de ese material hermoso, yo digo, no lo puedo tener yo solo. Sería una basura si tengo esto solo yo, no tiene sentido. Entonces ahí se me ocurrió esta figura de, bueno, ella va a ser el estribillo del libro. Y bajo la figura del mundo según Rosario están todas estas ideas de ella que no son orgánicas a lo que veníamos pensando de Suárez, pero sí abren el juego a entender la complejidad de una mente como la de ella, ¿no? Entonces ahí creo que terminé como de encontrar eso, ¿viste? Porque ¿cómo abarcás la inmensidad? ¿No? ¿Cómo la haces? Entonces tenés que... Y en ese sentido también me sirvió, pensando esto, decir, bueno, yo voy a hacer mi versión de Rosario. Este libro también intenta que cada uno haga su libro sobre Suárez, su libro sobre Rosario, y me quiero correr absolutamente de figura autorizada. Me quiero correr de eso. Quiero que cada uno festeje la Rosario que quiera, que haga lo que quiera con eso. Entonces, también estaba en ese plan, ¿no? Y después hay un texto donde cuento un poco el backstage del libro, todo esto, porque se le ocurrió al editor. Pues yo le contaba, ¿no? Como cuando nos juntábamos, ¿por qué no le entregaba el libro? Y cuando finalmente entregué la versión final, ahí él me dice, ¿por qué no contás esas charlas que teníamos, qué sé yo? Y ahí fue la versión finalísima, ¿viste? 9 años, man. 9 años. Aprendí un montón eso, aprendí un montón. Y no, no son 2000 páginas. ¿Viste? Como que ¿qué hizo esos 9 años del chabón? Pero es muchísimo lo que te hace pensar. Gracias. Te invita a todo eso. Sí, hay una parte de los apartados esto del mundo según Rosario que tiene que ver con un poco lo que contabas. Termina diciendo, tu rumbo es una afirmación que relaciona un puente en vías de construcción. Sí. Y vos sabés que tirás todo el tiempo esas datas, boludo. Todo el tiempo esas datas. Resuelve esto de que vos te tenés que sentir en base a cómo razonás ordenás tus propios pensamientos o tus ganas de hacer o tu espíritu, no sé, es como sí, muy total. autosuficiente. Totalmente. Sí. Hubo muchos momentos así también, ¿no? Me acuerdo un momento donde ella hablaba de cuando le cantó, era adolescente y le cantó un tío, y cuando termina de cantar el tío, ella era fanática de Mercedes Sosa, entonces estaba como emulando algo de ese tono, y el tío que era cantante de folclore profesional, le dijo, bueno, pero en algún momento vas a tener que cantar como vos, ya existe Mercedes Sosa. Y lloró en ese momento Rosario. Se fue al baño, se volvió y siguió llorando. Lloraba porque tenía razón. Tenía una re vena. Yo no lo puse eso porque no quiero ser morboso, pero lo que planteo con esto es que era una persona que también manejaba muchos niveles de emocionalidad y que tuvo que sobreponerse mucho también a eso. Digo, tuvo que enderezarse la piel, esto que decíamos al principio, siendo una mujer en los 90 al frente de una banda con lugares llenos de tipos, el rock de los 90, bueno, un montón de cosas que tuvo, la vergüenza de mostrar sus textos, guardarlos hasta que Suárez no se separa, no los muestra. Son un montón de cuestiones, ¿viste? Que hay que llevar adelante cuando... Por eso digo como que
a mí me inspira una persona como yo, que vengo al fondo de la olla, soy un negro, que no tengo ningún puto linaje de nada, ni ayuda de nadie. Ella, que es la hija de los empleados de limpieza, lo pudo hacer, ¿entendés? Entonces, bueno, todo el tiempo te tira esa... Bueno, ahora te toca sobreponer esta olla, ya entendí, sos negro, pobre. ¿Y qué me importa? Tenés que hacer lo tuyo, ¿no? Entonces, ese tipo de laburo me parece como... Y tampoco lo hacía declarativamente, lo hacía como un artista, o sea, como mostrando cómo lo hacía ella, desactivando ciertas cuestiones, activando otras. Lo que digo es que sin bajar línea, ¿no? Si Claro. bien hay mucha línea ahí, como que no era lo primordial en ella, ¿no? Eso. Ya una panfletaria. Total, hermano, totalmente. Sí, sí, sí. Yo la romantizo porque realmente, yo la entrevisté face to face de 2016 a 2019 y yo no lo podía, nunca conocí a una persona así como Rosario. Yo lo reentiendo a Fabio, toda su vida se enamoró, obvio, yo también me enamoro. No, sí, por eso digo, es como que era muy increíble. Era como ver un ovni y que nadie se dé cuenta. Porque los lugares estaban vacíos, porque caminaba tranquila por la calle, porque sacaba su copa de su perro y estaba sola ahí mirándolo a su perro dando vueltas en la plaza y nadie le decía nada. Entonces, como, era muy increíble, ¿viste? En el apartado este que nombrás del Basta y del final, contaste, pues, dije, a nosotros hacemos, a nosotros nos toca hacer. Sí, son cosas que hacemos. Son sí, cosas sí. que hacemos. Está bueno eso, está bueno eso. Creo que quizás, como decía Fernando, que la primera vez que vi a Suárez no le gustó, yo la primera vez que la entrevisto, ella me dice al final, no seas periodista, ¿no? Te acabo de entrevistar a la concha de tu hermana, ¿cómo que no soy periodista? Y después entendí como que ella se vio un poco reflejada, ¿no? Como usurpando lugares. Y eso también me parece como increíble, ¿no? Como... Si pensamos estas ideas, me parece que otra idea posible de la estrategia artística es usurpar lugares, ¿no? Como que tenés que ir y No hacerlo. pedir permiso. No pedir permiso, no esperar recompensa, no esperar reconocimiento, no esperar apadrinazgos. Bueno, en ese aspecto, ese artillito que nombrabas a la Velvet, como para mí hay como una columna ahí entre ellos, en el sentido de para mí lo que fue la Velvet, loco, yo voy a agarrar todos los instrumentos que hacen los Beatles, que tocan los Beatles y los voy a tocar en los suburbios de Nueva York a mi manera, y sin saber tocarlos o lo que fuere. Sí, sí. Para mí como que va por ahí. Los inicios de Suárez de experimentación también es como que agarra un poco esa... Pero Rosario también tenía la formación de guitarrista, Claro, del folclore, ella está por ahí en Río Paraná y otras canciones, era fanática del flamenco, era como una gran lectora de crónicas, viste, como que tenía muchos... ponía como en los huevos mucha canasta, o sea, no era alguien predecible. Y yo creo que también eso nos hace pensar en procedimientos artísticos que quizás, lo tiro a la mesa, trajo como idea, charlémoslo, quizás el tamaño de tu obra es el tamaño también de tus ambiciones y de tu caja de herramientas. ¿Con qué llenas vos tu caja de herramientas? Por eso pienso que es un tipo de artista que se aleja de la idea de inspiración, ¿no? Es como también... Y todo esto también ella lo hizo mientras trabajaba, mientras a veces limpiaba, a veces era moza, a veces le salió un recital y le pagaban bien, como un bolo, y como que había muchas cosas mientras estaba ocurriendo eso, ¿no? Y creo que eso también nos hace pensar en ser un artista independiente, también es ver cómo distribuís tu tiempo y tu tiempo mental también, para que eso se fortalezca o fortalezca la obra, ¿no? Como todas esas cuestiones de distribución del tiempo, ¿no? Este tiempo para el laburo, este tiempo para esto, para lo otro, ver cómo también vos vas encontrando un espacio mental para que en algún momento eso decante en obra. Por eso hay tanto de ella, porque creo que lo pudo una distribución estratégica del tiempo creativo, ¿no? Como, ¿cómo? La dispersión. Sí, total. Eso me parece como muy copado también de pensarlo, ¿no? También no pensar las obras como un fin cerrado. A mí me interpeló mucho la última parte cuando decís como que
ya veías como imposible de terminar el libro, lo dejaste a un costado. Es algo que a cualquiera que haga algún tipo de proyecto pasa. Cuando estás tantos años con algo, es muy difícil ver esa luz, y si no disfrutás ese proceso de hacer, es como que si no lo haces porque es tipo tengo que hacer esto porque si no es toda una cagada, no lo haces. Y eso como en la vida, de si vos laburás de mesera todo el día y después llegás a tu casa y si no haces una canción no sabes qué hacer, es como creo que se siente como en la obra de Rosario. No, totalmente de acuerdo. Y también me parece que además de hacerlo, como que había una obsesión de ella también, digo, esto de no tener guitarra, ponele, y pedía guitarra y le pedía a otro una, también viste como que hay tenés que ir convirtiéndote con tu obra, por eso como que en un momento se me ocurrió que por ahí la obra de Rosario fue ella misma, y todo lo que fuimos encontrando fue lo que ella eligió mostrar en ese momento. También, o sea, ¿cómo explicamos a una chiquita que nace en Rosario, después de Bariloche, después viene acá, el patrón de los padres le compra una guitarra, después los padres se van a La Pampa y ella elige quedarse? No tiene sentido esa vida, realmente no tiene sentido, pero me parece que hay formas en las cuales ella eligió transitar que va uniendo puntos sin sentido para que eso se vuelva obra, ¿no? Por eso no la romantizo en términos estaba predestinada, hay algo ahí de ella como en tomar decisiones, ¿no? O sea, me parece que la determinación que ella tuvo para algunas cosas hizo que la insistencia pudiera darle lugar a que cree cosas, ¿no? También la curiosidad, también no abandonar cosas. Entender que algo no se cierra de movida, el tiempo en algún momento me ayudará a que lo termine. Por eso ella empieza a escribir de niña, a los 16 quiere ser escritora y no publica hasta los 30 y pico. Por eso puede hacer eso, porque como que confía en el tiempo y en la determinación de lo que quiere hacer. No porque sea mal ser hermoso, sino porque dice, por acá mi camino y voy a encontrar la manera de llegar a eso, ¿no? Entonces, igual eso, llegar a ese punto también es un camino de por sí. Recuerdo la parte del libro donde habla de los primeros temas que grabaron con Melero, que no salieron, y que ella lloraba y era toda una cagada, y después dice, bueno, si hoy en día podría ir a esa niña y decirle, mira, qué bueno que pasó eso, y la idea también de pensar cómo toda su obra estuvo atravesada por Suárez, y que si no pasaba eso no sería. Pero también, bueno, es un camino llegar a decir, bueno, qué bueno que pasó esto, me llevó a tal lado, que en el momento cuando te pasa es un bajón. Total. Sí, creo que esa reponerse también es el camino del artista independiente, ¿no? Como que ir reponiéndose de las decepciones cotidianas, ¿no? Hay un documental sobre Nick Drake y se llama La piel muy fina, ¿no? Como que para ser un artista en este fucking país tenés que tener independiente, tenés que tener la piel muy gruesa. O si no, tenés que performatear que tenés la piel gruesa, pero tenés que tener un nivel de determinación que tus pechos resistan muchas balas, ¿no? Entonces la indiferencia es una bala muy dura, que a nadie le importe, que nadie venga a tu recital, menos 80 escuchas en Spotify, o sea, menos bancarte esa, bueno, son un montón de balas que tu estado de ánimo tiene que tolerar y sobreponerte vos y hacerlo, ¿no? Como un camino del samurái muy, muy fuerte, ¿no? Aparte de algo muy loco que no sabría cómo categorizarlo, que como por ejemplo Nick Drake se suicida y después hoy en día es un artista internacional que escucha a todo el mundo, y mismo creo que también ha pasado un poco con la obra de Rosario, que después de su muerte, los libros, digamos, hoy en día los libros de Mansalva, de la dispersión del dinero, los veo por todos lados, es algo que como, no lo sé, es extraño. Sí, a mí no me cabe la adoración post-mortem, por eso quería como hacerlo con ella en vida, por eso me hizo concha que ella no pudiese ver su libro terminado, pero sí vio, sabía que se iba a publicar Diario El Dinero, o sea, ella fallece
habiendo aprobado la tapa de ese libro, ¿viste? Eso fue como, bueno, se fue sabiendo que su libro ya estaba entrando imprenta y ya estaba todo bien, ¿viste? Entonces, por otra parte, qué difícil no suicidarse, ¿no? Como que siendo artista, qué complejo, loco, lo pienso todos los días, ¿para qué? Pero coincido con vos, ¿no? Me parece como que la pasión necrofílica de este país no da. Y la romantización también, como que entraste después, guárdatela, ¿viste? ¿No? Hay algo ahí también que no se disfruta. No porque uno dice, ay, vos no estuviste cuando tocó en Rossetti 80 veces y éramos 12. Está todo bien. Sino es como querer entrar en una especie de ola, ¿viste? Moda. No sé. Está todo bien, cada uno ve que estoy. En ese sentido, digamos, retomando con los primeros shows de Suárez, quería preguntarte a vos si notás como más de la escena de los 90 y el rock, si antes había más lugares como para ir y escuchar, que ahora si se homogenizó un poco en el sentido de que es todo en el mismo lugar, todas las mismas bandas, o si crees que ahora es como, ¿son más las opciones o son menos como en los 90? Te digo como alguien que ni siquiera vivió los 90. No, yo creo que ahora hay más opciones, eso seguro, pero todas parecen lo mismo, ¿no? Eso es lo que por ahí pasa. Todas el mismo flyer en Instagram. Sí, como ese aspecto como que de fanzine, como que todos dicen más o menos las cosas parecidas. Lo digo como síntoma de época, y como leyendo la época. No me parece que antes era mejor o lo que sea, porque vivimos donde podemos, como podemos, hacemos lo que se nos cruza en el camino. Lo que sí siento es que ahora no hay un ánimo de arriesgarlo todo, ¿no? Entonces eso sí era como en los 90 bastante claro, decir, entender que el rock como cultura es lo que por ahí nos enseñaron los Beatniks o los Ramones, no esperar el aplauso, no buscar agradar, ¿no? O sea, eso es rock, haces lo tuyo, no esperas el aplauso, no esperas agradar. Si pasa, genial, si no pasa, no. Entonces, la especulación ahora es muchísimo mayor que antes, ¿no? Como que el grado de no especulación. Por supuesto que una persona joven puede decir, qué exagerado, Kurt Cobain, tomate una birra, o sea, relájate un poco, no te suicides. Pero las cosas se vivían con ese nivel de búsqueda de dignidad, no era intensidad, era búsqueda constante de la dignidad y la honestidad, ¿no? Por ahí hoy lo que veo es que hasta quieren pertenecer a una marca de ropa, una banda que recién empieza. Entonces, ese tipo de acciones que eran totalmente degradantes para los que nos gustaba el rock, que haga una banda o que la música aparezca en una publicidad, cualquier cosa de ese momento, ahora todos quieren pertenecer, ser partes de algo. Los Gardel me parece que fue eso también, como querer eso. Hoy no está en visto esa cuestión de cuál es la disidencia, qué es venderse, hay un montón de parámetros que están erosionados. Entonces, como leí hace poco en un poema, cuando no hay horizonte todo es caída, ¿no? Como que no hay una cosa que uno diga, bueno, este es el camino, como que el tiempo de la posverdad nos plantea eso, ¿no? Como que una banda te dice una cosa y después te dice todo lo contrario y te va a decir en las dos veces que es rockera. Y no importa, pero esa es la época, ¿viste? Como que nadie tiene palabra, a nadie le importa, todo es un meme, todo es burla y si vos no lo entendiste es tu problema, ¿no? Me parece como que hoy hay cosas que no están en juego en nadie, ¿viste? Nadie está arriesgando nada, nadie está poniendo en juego nada, ¿no? Y por otra parte me parece como que evidentemente se volvió el rock el lugar de los blanquitos acomodados. O sea, no es una zona donde un pobre encuentre algo que te hable desde un lugar artístico, una idea falsa o lo que quieras de liberación, ¿no? Es como, hoy es todo entretenimiento y contenido, ¿no? Entonces, quizás la cantidad te apabulla y es todo tan océano de estímulos
que una canción, por más que pueda ser revolucionario, no la alcanzás a notar porque está en ese océano de cosas los viernes cuando estrenan los discos en Spotify, ¿viste? Como que todo... Entonces es difícil, ¿no? El disco del año dura una semana en redes. ¿No? Sí, entonces es como muy, muy extraño todo y todo esto que acabo de decir lo digo como docente de secundaria, ¿no? Como que también estoy muy pensando eso por mis alumnos, alumnas, ¿no? Ahí que dijiste lo de secundario, yo cuando dijiste que todo se convirtió en una especie de para los pendejos acomodados de la clase media, y pensaba en eso, ¿no? Cómo se fue partiendo todo. Yo, por ejemplo, vengo de una escuela pública donde todavía terminé en 2001, todavía era el aula donde había como un cruce, ¿no? Había un cruce todavía. Después del 2001 se empieza a atomizar todo, y claro, y los proyectos, las bandas de rock o los proyectos artísticos terminan siendo, digamos, todos los pibes de la escuela privada armando. No hay, no sé, ¿viste? El guitarrista y el baterista de escuela privada y el cantante es uno que viene, no sé, un Miguel Abuelo que viene de la calle. Entonces, que esa era la Argentina que necesitábamos, o sea, la que nos hacía bien. Y eso fue incluso la Velvet, la Velvet fue eso también. Y Suárez también, claro, fue eso, una mezcla. Todavía, ¿no? Sí. Estaba, eso hoy yo no lo veo. Yo no veo, ¿viste? Y es como que hay una resistencia, ¿no? A generar ese tipo de artefacto social, digamos, ¿no? Y es súper clasista todo. Todo, ¿viste? Es muy, muy, muy difícil romper eso. Habría que romperlo, tendríamos que romperlo. En los cruces, en cómo nos relacionamos, en qué ponemos en juego, ¿viste? ¿Qué hacemos? Para pensar, ¿no? Yo pensaba, recién decías lo de tienen una banda y quieren que los patrocinen una marca de ropa. Pensaba que los Sex Pistols, igual o sea, salieron porque un chabón que hacía ropa le decía, vos vení, tenés pinta de que va bien, te tocamos, llamamos esto. O no sé, hay algo ahí que también te deja, no sé, pensando. Es muy claro que el rock hace mucho tiempo se volvió el brazo armado del capitalismo también, ¿no? Es muy claro, ¿no? Como del capitalismo criminal y asesino, porque creo que el capitalismo entró en esa fase, criminal y asesino, ya no es tipo capitalismo, no, es como las formas de vida matan gente, ¿no? Entonces, lo que vengo pensando hace un tiempo es justamente esto que vos estás planteando y me lo pregunto también, ¿dónde está el rock y dónde está el punk? ¿No? Yo venía pensando que desde la pandemia para acá, cuando empecé a ir a recitales, un poco me emocioné con la pequeñita escenita post-pandémica de post-punk y qué sé yo, y después me sentí... porque tengo la suerte de laburar en algunos medios, entonces podía entrar gratis, podía ver ver todo lo que estaba pasando. Y me empecé a sentir cada vez más sentía que yo estaba poniendo más ganas que la banda. Sentía que yo me estaba creyendo un mambo que no estaba pasando y después me di cuenta de eso y fue re triste, ¿no? Re triste. Porque también lo de los 90 queremos estar en una, pues no queremos ser viejos meados, queremos entender el presente, queremos que un adolescente diga, ¡oh, qué groso que sos! ¿Viste? Y bueno, toda esa estupidez. Y entonces me pregunto esto que vos bien decís. Y si el rock es el brazo armado del capitalismo criminal, bueno, ¿dónde está el rock? O sea, y pienso en las calles, y pienso en la unidad básica, y pienso en los jubilados, y pienso en un montón de cosas. Quizá el rock ya no está más en lugares, ¿no? Antes Cemento, ahora Moscú, arre. Pero donde quieras decirlo... Sí. No, pero porque escuché esa frase, ¿no? De alguien muy joven, dijo, o sea... Moscú es como nuestro cemento. No. Suerte, no vino. Pero todo bien con todo el mundo. No estoy diciendo que... No, está todo re bien con todo el mundo. Solamente son cosas que yo me pregunto porque quiero vivir en este momento histórico y amo la adultez. Amo la adultez. No quiero volver a ser joven. Amo la adultez y quiero vivirlo como mis 46 años, ¿viste? En ese sentido también Rosario hablaba de
que ella hacía rock, pero que le gustaba el rock como un estilo de vida, de libertad, y que está lleno de falsos profetas de lo que es el rock and roll y cómo hacer música rock. Buenísimo eso que decís, sí. A ella la pudo súper emocionar la ola de feminismo del 2015, ¿viste? Como que encontró algo súper genial ahí. Y se puso recombativa, incluso se puso combativa con Pablo Yando, que fue el que había ayudado mucho a Suárez al comienzo, y encontró lugares de confrontación, y yo creo que también eso la hizo pensar en cómo uso mis redes sociales, ¿no? Y entonces ella empezó a usar las redes sociales de otro modo. O sea, tienen que ser lugares en donde me miro el ombligo y trato de quedarla más linda, o trato de hacer otra cosa como el artista que soy. Creo que ahí las redes sociales de ella también se pueden ver como una extensión de su forma de intervenir el mundo, intervenir su época, intervenir lo virtual, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Como que todos estamos pensando cómo mantener vivo algo que nos conmovió tanto, como el arte, el rock, y no todo sea la banalidad absoluta, ¿no? Como que parece ser en este momento. En esa también, como el contexto político de los 90, digo, ahora que dijiste lo de las redes, hay como un texto que se volvió como muy viral de ella, que creo que cuando gana Macri, no sé, que habla como un poco de presente, claro. Exacto, el presente vinculado a los 90 y todo lo que vivió eso. Digo, el primer disco había también una manera de, desde la palabra, de ellos que estaban como a la vanguardia, de como vislumbrar eso que estaba pasando. O sea, el primer disco se llama Hora de no ver, y es del 94. Boludo, se lo pregunté todo el tiempo eso. Me encanta lo que decís. Y ella todo el tiempo me lo negó, pero no me negó esto, como que todo bien las lecturas políticas. Pero la aposta es que cuando estábamos allá, jamás nombramos a Menem, jamás nombramos a Corach, jamás dijimos hay que empalar a Cavallo, por más que se lo mereciera, en una plaza. Te rebanco porque yo creo que... Pues la era de la boludez, es sí, 93 también. pero ellos sí claro. Hicieron la operación, claro. Tipo, estamos hablándole a esta época con estas palabras. Ellos no, pero me parece que hay también, esto con peligro de romantizar a Rosario, estaban conectados de otra manera con la realidad y podían ponerlo casi sin ponerlo, como dialogando, pero a su manera, como algo más disperso, como algo más sutil, más de otra forma. Pero me encanta lo que decís, porque yo se lo pregunté varias veces en distintos años, y siempre me lo negó, ¿viste? Como que no se quería arrojar flores a sí misma, mintiendo acá. Sí, la revimos, pero no queríamos decirlo directamente. Ese Capusotto ese, que ahora nosotros la jugamos en la dictadura. Como que también quizás, si querés pensarlo de esta forma, creo que es posible. Ellos armaban como una comunidad muy cerrada, también pasaban mucho tiempo juntos, muchas horas juntos, o sea, el tiempo que no laburaban, eran como muy de la banda, muy de crear, muy de la porta estudio, y si no estaba Rosario con Fabio, pero también creando, era como esos 10 años, el primer show de Suárez es en el 89, el último es en el 2000, fueron toda la carne al asador, pero toda la fucking carne al asador, ¿no? Pero sobre esa parte creo que tendríamos que decir que fue a partir de las lecturas posteriores lo político, ¿viste? Yo hice un libro sobre 2 minutos y lo encaré al Mosca muchas veces con eso, y todo el tiempo también me lo negaba. Y es un disco, Valentina Alsina, muy, para mí es icónico, por las letras, por todo. Y a ellos, no digo que me lo dijo así, pero casi me dijo, mirá, nos salió de pedo, digan lo que quieran, pero éramos 4 negros tocando y lo grabamos en 80 horas y nos fuimos a casa a seguir tomando birra, pero digan lo que quieran. No digo que es el caso de Suárez, no, pero casi. No, pero también había una cosa de... Su manera no era bajar línea, a ellos no les interesaba eso, era como lo que estaban viviendo en el momento y cantaban sobre eso, lo mismo con 2 minutos, digo. Pero yo no entiendo esa pregunta, porque poner la frase hora de no ver, en un momento, te juro que nos estaban tuvo 2 familias y las destruyó a las 2, y me di cuenta con el tiempo que fue la situación económica la que destruyó. Más allá que mi hija hizo la suya también para destruir, pero... y es hora de no ver.
Y hora de no ver. Era es su muy manera fuerte también, eso. digo. Sí, sí, sí. Quizás no bajar tan directo, pero como su manera de poner ese título. El que la agarraba y el que no. Aparte en el libro hablan de una cuestión como psicoanalítica, así, de la hora como que para otro lado, totalmente. Sí, pero yo creo que por ahí la conexión sí es como más, si querés, profunda hasta para ellos mismos, inconsciente, ¿no? Como que tampoco, Borges decía, como que no podemos no ser contemporáneos. Claro. Por más que querramos hacer una obra y lo hagamos y transcurra en el 1800 o en el 3000, vamos a estar siempre hablando de lo nuestro. Quizá incluso en este estado, como bien decís, incluso a pesar de que ellos querían hacer la suya como super cápsula, que no entre nada, entraba un poco de aire, ¿no? Como que hay algo, y me encanta lo que decís porque la reencaré con esa. Y ponía cara como diciendo, otra vez con la vida básica. Y las entrevistas con el resto de los integrantes de la banda, ¿cómo fue con Rafael? Fueron muy expeditivos, como que muy de hablar así tipo en modo, no digo modo profesional, pero como un poquito el case puesto. Me costó mucho que sacarlos de ese lugar. Con Fabio, y todos súper amables, súper copados, pero por ahí yo quería un cachito más de jugo, no sé si lo pude lograr tanto. Quizá sentí como el más hiper ultra honesto fue Gonzalo Córdoba, donde él contó que se había podrido de algunas cosas internas de la banda, dijo cuáles eran. Eso me pareció re loco. Y cuando yo lo estaba desgrabando, yo todo el tiempo le decía a Pati, a mi compañero, esto lo pongo, ¿no? O sea, van a creer que soy Jorge Rial, no sé, alguien muy desagradable. Bueno, de hecho él tampoco quiso seguir tocando. Pero lo dijo y dijo por qué y a quién odiaba la banda. A esa... Cero polite. Cosa que me pareció bien también después con el tiempo, porque tampoco lo dijo desde un lugar de odio ni nada, sino como, esto ya no me estaba gustando por esto y esto y esto. Y yo se los dije a quien se lo tenía que decir, por eso te lo puedo decir a vos ahora, fucking extraño. Entonces como que él estaba súper bien con su alma. No es que estabas limpiando, sacando trapitos al sol, no, estaba re tranqui. ¿Te imaginás que él estuvo... Cuando Cerati le agarra el ACB en Venezuela, había tenido una carreraza Gonzalo Córdoba, no debía nada a nadie. Es como que... Pero fueron increíbles ese viaje también, ¿viste? De entrevistarlos a ellos. ¿Y cómo hablaba Fabio de Rosario? No, totalmente sumido en la admiración, en el amor, pero, ¿sabes qué? Pata fue linda de él. Él me contó mucho la parte económica de la banda, ¿no? De subsistencia, cuánto salía grabar los discos, cuánto tenían que vender para que rinda un poco, armaba los shows, iba a llevar los discos a las disquerías. Para gente joven de acá era un lugar donde se vendían los discos. A la Bonne Street. A la Bonne Street, a un montón de lugares. Y a mí siempre me interesó la subsistencia económica de alguien, ¿viste? Y eso estuvo bueno, como que lo tenían recontra en primer lugar. Tuvieron la suerte de esto que decíamos, ¿no? De tener a alguien con buena posición económica, como Gonzalo Córdoba, que tiene un estudio, que tiene un montón de... Y además, que sea un extraordinario músico, Gonzalo Córdoba, y además un friki de los botones. O sea que tenían en la misma persona todo lo que esperás de un músico. Que además tiene plata. Heladera llena y cabeza totalmente abierta. ¿Qué más querés? Me enamoro. Aparte estar en contacto con otras bandas produciéndolas, como el disco de Dios. El disco de Dios, sí, boludo. ¿Cuánta gente que vio lo eso? olía a él, más o menos. Bueno. Le dice Sí. Increíble. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, lo aplaudimos a Walter entonces. Gracias a ustedes. Si no han leído el libro, léanlo, que es hermoso. Gracias, mil gracias. Aguante, gracias. Hacemos